Foro Universate. La violencia, ya sea en forma de conflictos armados, crímenes urbanos, abuso doméstico o violencia institucional, tiene repercusiones significativas en la estructura y el funcionamiento de las familias. La exposición constante a situaciones violentas puede tener consecuencias devastadoras en el desarrollo emocional, social y psicológico de los individuos. Además, la violencia a menudo desencadena patrones de estrés y trauma que pueden afectar la capacidad de los padres para proporcionar un entorno seguro y estable a su núcleo familiar. Para profundizar sobre este tema recibimos desde el Estado Lara a la profesora Ana Amaro, psicóloga, magíster en psicología clínica y docente de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado UCLA y de la Universidad Yacambú. Un gusto tenerla con nosotros, profesora Amaro. Bienvenida a Universate. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Profesora, ¿cómo impacta la violencia a los individuos? ¿Cuáles son los daños más significativos que puede causar? Desde el punto de vista psicológico, la violencia trae una indefensión aprendida. Del mismo modo, graves alteraciones a nivel de autoestima, a nivel de vínculos familiares, relaciones interpersonales. El individuo crece con altos niveles o grandes rasgos de depresión, ansiedad, problemas de sueño, muy propenso al consumo de sustancias psicoactivas, y esto por supuesto daña su entorno familiar. Ahora, sabiendo estos efectos de la violencia en las personas, ¿cómo reconocer cuando estamos frente a ella? Y se lo comento porque no todos los actos violentos son identificables. Hay una violencia pasiva que podríamos decir incluso tiende a normalizarse. ¿Cómo saber que existe violencia y que estamos siendo víctimas de ella? Usualmente cuando hay violencia, por ejemplo, intrafamiliar, no es solamente violencia, no es solamente el golpe o las palabras agresivas. Violencia también puede ser a nivel emocional. Es decir, si tú no haces lo que yo quiero, entonces ya no te quiero. Entonces, esa violencia se hace muy común a nivel emocional, a nivel psicológico. Y por supuesto, los más afectados son los niños. Ese tipo de violencia, cuando ya la persona no se siente libre en ser quien es, en dar sus opiniones de manera libre, entonces hay que empezar a analizar qué situación está pasando, por qué me siento presionado o presionada ante esto que aquella otra persona me pide y yo no siento o siento miedo, temor a expresar quién soy. De ahí ya sabemos que hay algún tipo de violencia, cuando la conducta de la persona queda fracturada o se estabiliza o se estanca ante el miedo al otro, ante el quedar bien, porque me está manteniendo, porque me está dando afecto, un poco de afecto, porque es el padre de mis hijos. Es muy común ese tipo de situaciones dentro de la familia. Ahora, hay otras situaciones de violencia que escapan del control directo de las personas porque de pronto los hechos suceden en el entorno cercano, la urbanización o el barrio donde se habita, los vecinos, incluso el país donde se vive. ¿Qué consecuencias trae la interacción con ese ambiente? ¿Qué emociones se desarrollan? Tal vez las mismas de las que hablábamos al principio. ¿Es posible estar inmerso en un entorno violento sin resultar perjudicado? Realmente es un poco complejo, porque evidentemente el todo afecta a la individualidad y la individualidad afecta el todo. Estar en un entorno violento y las personas hacer caso omiso a eso, trae consigo quizás grandes problemas de no adaptación, ¿sí? Cuando las personas, ponte en un sitio de trabajo donde el jefe es impositivo, o donde el sueldo no es suficiente, aunque no sea el ambiente violento, automáticamente este tipo de situaciones traen malestar, ansiedades, descontento, emocionalidades de tipo irritable, porque bueno, que quizás el sueldo no me es suficiente, el jefe no me trata de la mejor manera, o mis amigos quieren que sea de tal o cual forma. Son situaciones que, a pesar de que son muy sutiles, de una u otra manera alteran la postura, la perspectiva de vida y por consiguiente la autoestima del individuo.
Estamos conversando con la profesora Ana Amaro, magíster en Psicología Clínica y docente de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado UCLA y Yacambú. Profesora, si la violencia se da dentro del núcleo familiar, vamos a profundizar, ¿qué pasa con los miembros de esa familia? ¿Qué disfunciones puede desencadenar esto y cómo se afecta la necesaria cohesión? Y aquí quisiéramos hacer hincapié, ¿cómo se afecta esa cohesión que debe haber entre los miembros de ese conjunto? Bueno, primeramente dentro de la violencia intrafamiliar se ve claramente los niveles de manipulación de quien, digamos, tiene el liderazgo dentro de la familia. Y esto altera, por supuesto, o se desencadenan problemas de depresión, de ansiedad, indefensión aprendida, violencia económica, que eso está muy en boga ahora, o sea, yo tengo que soportar y aguantar porque es la persona que me está abasteciendo en la casa, violencia entre parejas, violencia psicológica y por supuesto los chiquitos de la casa son los más afectados porque el niño no sabe diferenciar si esta violencia es por mí o es para mí. Ellos están en el centro de toda esta situación. Esto a consecuencia a largo plazo trae problemas con adicciones, violencia ya física, consumo total de sustancias psicoactivas, alcoholismo, droga, depresión y por supuesto si la cosa se torna un poquito más difícil, hasta la muerte, problemas de suicidio. Los miembros de la familia que crecen en un ambiente violento obviamente no tienen las herramientas para defenderse más adelante, entonces son personas altamente dependientes, con trastornos como celopatía, trastornos de sueño, erotomanía, trastornos muy puntuales desde el punto de vista psíquico. Ahora, ¿cómo buscar ayuda? ¿Es posible dar un primer paso para buscarla cuando se está inmerso en un cuadro semejante? ¿Qué se puede hacer además desde las universidades para educar a la gente? Desde nuestro contexto tratamos de que tanto nuestro personal, los estudiantes, en mi caso mis pacientes, se trata de que expandan y desmontar las creencias de que, por ejemplo, hay pacientes que dicen, bueno, él me pegó, pero yo me merezco que me peguen, yo me porté mal y él me maltrató. Esas creencias irracionales se tienen que desmontar y volver entonces a estructurar. Para los estudiantes, o es la idea de cómo promocionar dentro de la universidad, es pensar y estar en modo, o sea, trabajar en función a que la autoestima y la parte del ser humano debería ser ampliada, es decir, nada que te coarte tu forma de ser, que no te permita ser feliz, que no te permita ser libre, nada que tenga que presionarte con quien tú eres te hace feliz. Una cosa es la norma, otra cosa es la imposición de la misma. El hecho de que se viva en pareja, de que se viva en casa, se deben respetar ciertos límites, ciertas normas, porque como miembros de la familia necesitamos ser normados en alguna situación. Pero a veces esas normas pasan por encima de quiénes son los miembros de la familia. Entonces ya eso altera completamente la estructura psíquica de la persona. Por ende, cuando una persona, un individuo, un hijo, una esposa, un esposo se siente de esta manera, lo primero que hay que acudir es a una ayuda especializada porque éste le va a dar las herramientas pertinentes para poder entonces mover su entorno. Profesora Amaro, agradecemos sus consideraciones sobre el tema del efecto del mundo violento en las familias. Estamos seguros de que serán tomadas en cuenta por nuestra audiencia. En línea teníamos a la profesora Ana Amaro, magíster en Psicología Clínica y docente de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado UCLA y Yacambú. Si desean hacerle alguna consulta, pueden seguir su cuenta @psicologo.anaamaro. Foro Universate.